Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy genial y muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida, espero que te quedes. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. De verdad, ustedes son lo máximo. Hoy, amigos, tenemos un tema que, ay, Dios mío, me muero de ganas de contarles. En serio, es de esas historias que te dejan pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya sé que el título les dio una pequeña pista, pero créanme, lo que vamos a ver hoy va mucho más allá de lo que se imaginan. Vamos a hablar de una historia increíble, llena de emociones, sorpresas y sobre todo mucho amor. Y por supuesto involucra a dos personas muy especiales, Can y Demet. Seguro que muchos de ustedes ya los conocen, son una pareja que, wow. Siempre nos regalan momentos inolvidables. La verdad es que como fans, a veces nos preguntamos qué es lo que los hace tan especiales. ¿Qué es lo que los une? ¿Cómo logran mantener esa magia? Bueno, pues hoy vamos a descubrir un poquito más sobre eso. Y prepárense porque la reacción de Demet es simplemente impresionante. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Pero antes de que sigamos, amigos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Estén atentos porque se vienen muchísimas más historias interesantes, noticias de actualidad y un montón de contenido que sé que les va a encantar. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias de antemano. Y ahora sí, empecemos. La historia que vamos a contar hoy involucra un gesto muy especial, un detalle que Can tuvo con Demet. Y no crean que fue algo simple, no, no, no. Fue algo que denota mucho cariño, mucho pensamiento y mucha dedicación. Como sabemos, Can es un hombre con una personalidad muy interesante, con una sensibilidad que a veces puede pasar desapercibida, pero que en el fondo, es un romántico empedernido. Y Demet, ay, Demet. Demet es una mujer fuerte, talentosa, hermosa por dentro y por fuera, y que, sin duda, se merece todo lo bueno de este mundo. Entonces, ¿qué fue lo que Can hizo? Bueno, la verdad es que hay varias versiones y rumores, porque obviamente como son personas públicas, la prensa y los fans estamos siempre al tanto de todo lo que hacen. Pero después de investigar y analizar la información, creo que la versión más acertada es la que nos habla de un regalo muy especial. Se dice que Can, aprovechando una ocasión especial, no voy a revelar cuál para no arruinarles la sorpresa, le preparó a Demet algo único. Algo que realmente la tocara el corazón. Y no hablo de un simple ramo de flores o una joya costosa. No, no, no. Hablo de algo mucho más personal, mucho más significativo. Según fuentes cercanas, Can le escribió a Demet una carta. Sí, una carta. Pero no una carta cualquiera, no. Fue una carta llena de sentimientos, de recuerdos, de promesas y de amor. Una carta donde le expresaba todo lo que sentía por ella, donde le recordaba los momentos más importantes de su relación y donde le confesaba lo mucho que la amaba. Imaginen. Ahora, aquí viene lo bueno, lo que realmente nos importa, cómo reaccionó Demet. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Y amigos, créanme, la reacción de Demet fue épica. Según los testigos, Demet, al leer la carta, se emocionó muchísimo. Pero muchísimo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de lágrimas de tristeza, sino de alegría y emoción. Se podía ver la felicidad en su rostro, la sorpresa, la admiración y sobre todo, el amor que sentía por Can. Dicen que la carta era tan hermosa, tan bien escrita y tan llena de sentimiento, que Demet no podía dejar de leerla una y otra vez. Que se la guardaba como un tesoro, y que incluso la compartía con sus amigos y familiares más cercanos. ¡Qué bonito! Y lo más impresionante de todo es que, según los rumores, Demet no solo se emocionó al leer la carta, sino que también reaccionó de una manera muy especial. Se dice que después de leerla, Demet le respondió a Can con un gesto muy similar. También le dedicó unas palabras muy hermosas, le expresó su amor y le demostró lo agradecida que estaba por tenerlo en su vida. ¡Qué romántico! La verdad es que, amigos, esta historia es un claro ejemplo de que el amor verdadero existe.
De que con pequeños gestos, con detalles significativos, podemos demostrarle a la persona que amamos lo importantes que son para nosotros. Y Can, sin duda, lo logró. Le demostró a Demet con esta carta lo mucho que la quiere, lo mucho que la valora y lo mucho que se preocupa por ella. Y Demet, a su vez, respondió de una manera maravillosa, demostrando que el amor que sienten el uno por el otro es mutuo y verdadero. Qué lindo es ver una relación así. Ahora, vamos a analizar un poco más la situación, porque la reacción de Demet no fue solo emocional. Bien, fue una reacción de admiración hacia Can. Al leer la carta, Demet se dio cuenta de la profundidad de los sentimientos de Can, de su sensibilidad y de su capacidad para expresar lo que siente. Y eso, amigos, es algo muy valioso. En un mundo donde a veces es difícil encontrar personas que se atrevan a mostrar sus sentimientos, Can demostró que no tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar su lado más romántico. Y eso, sin duda, es algo que Demet aprecia mucho. Además, esta historia nos demuestra que el amor no se trata solo de grandes gestos y regalos costosos. A veces los detalles más pequeños, las palabras más sinceras, son las que tienen el mayor impacto en el corazón. Y eso es precisamente lo que Can logró con esta carta. ¿Pero por qué la reacción de Demet fue tan impresionante? Pues, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque la carta de Can fue algo inesperado. Demet no se esperaba recibir algo así, y eso la sorprendió gratamente. En segundo lugar, porque la carta estaba llena de sentimiento, de amor y de sinceridad. Y en tercer lugar, porque la carta era un reflejo de la propia personalidad de Can, de su sensibilidad y de su romanticismo. Demet, al leer la carta, se dio cuenta de que Can es un hombre único, un hombre especial, un hombre que la ama de verdad. Y esa, amigos, es una de las cosas más bonitas que puede sentir una persona. En resumen, la historia de Can y Demet es una historia de amor verdadero, de gestos significativos y de reacciones impresionantes. Es una historia que nos demuestra que el amor está en los detalles, en las palabras sinceras y en la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Y es una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda que a veces, solo necesitamos un pequeño gesto para cambiar el mundo. Pero bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Can y Demet tanto como a mí. De verdad me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes, porque son historias que nos inspiran y nos hacen creer en el amor. Antes de despedirme, quiero resumir rápidamente los puntos principales del vídeo. Hablamos de un gesto especial de Can, que fue una carta llena de amor y sentimiento para Demet. Vimos la impresionante reacción de Demet, que se emocionó muchísimo al leer la carta y que respondió de una manera muy especial. Analizamos por qué la reacción de Demet fue tan impactante y cómo esta historia nos demuestra que el amor está en los detalles. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. De verdad, sin ustedes, esto no sería posible. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y por todo el amor que me dan. Ustedes son lo máximo. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Qué opinan sobre el gesto de Can? ¿Creen que es importante expresar nuestros sentimientos? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Por último, no olviden darme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen muchas más historias interesantes, noticias de actualidad y un montón de contenido que estoy seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.